Estimados amigos, sean ustedes bienvenidos a mi canal, a Asesor Muñoz. Gracias por visitar el canal. Agradecerles cada uno de sus comentarios y los distintos likes que han ido dando al material que he ido subiendo paulatinamente. Me he querido detener un momento en las actividades que estoy desarrollando acá en los Estados Unidos para poder comentar un poco respecto de lo que ha sido en la última semana todo el fenómeno producido a propósito del famoso avión iraní, de origen iraní, ¿cierto? Que trae venezolanos o que traía venezolanos, que tuvo eh, una pasada por Chile. Bueno, la verdad es que las informaciones que están en el aire y que llegan afortunadamente a este humilde servidor, permiten ya prospectar que efectivamente hay un vínculo con pretensiones de incidir necesariamente en el proceso eleccionario que vamos a enfrentar en, en pocos días más, en pocos meses, en 2 meses más en Chile, respecto de lo que es el apruebo y el rechazo de la nueva constitución. Hay hartas cosas que están saliendo a la luz pública. Lo primero es que en Argentina esto ha causado un revuelo importante, la presencia de este avión con este personal y obviamente con todo el historial que eso significa, dado que el piloto de ese avión efectivamente es un miembro de las fuerzas Quds, las fuerzas revolucionarias de Irán, y evidentemente detrás de ello ha ido quedando al descubierto que aparentemente la intención era establecer un centro de manera informal, ¿cierto? Un centro de inteligencia, de ciberinteligencia en la Argentina, con miras a poder estar incidiendo en el proceso de las votaciones que se iban a llevar a cabo en septiembre. Bueno, la verdad es que las informaciones que llegan precisamente desde Argentina indican que esa era la línea. El asunto es que las autoridades argentinas han, sobre todo las que están interesadas en no tolerar el ingreso ni la conexión con países que promueven el terrorismo internacional, como Irán, como el caso de Irán, y por supuesto también de Venezuela. Llama la atención que en Chile el principal organismo de inteligencia de Chile no esté en el fondo generando las alarmas necesarias que se requieren. Esos aviones estaban, y de hecho están, incluso algunos miembros de la tripulación están en listas negras internacionales. Listas negras internacionales que advierten a los países que son personas que están vinculadas directamente con el terrorismo internacional. Y por eso es que la inacción que se advierte desde el punto de vista de la inteligencia, al menos en la Agencia Nacional de Inteligencia, cobra cierto sentido desde el momento que se me hace llegar el antecedente, ¿cierto? Que ya el Partido Comunista propiamente tal está incidiendo fuertemente en las decisiones de la Agencia Nacional de Inteligencia. Y por lo tanto, desde esa perspectiva ya tenemos una central de inteligencia que no está trabajando finalmente para los intereses del Estado de Chile, sino que está claramente orientada hacia la consolidación de organismos que pueden operar finalmente amparados en la ley de inteligencia, pero con propósitos claramente revolucionarios, tal como ocurrió en Venezuela. Ahora bien, llama poderosamente la atención la inacción que hay respecto del escándalo que debió haber significado el aterrizaje de ese avión y la presencia de ese avión de origen iraní en nuestro país. Porque vuelvo a insistir, son aeronaves y la tripulación son personas que están en listas negras internacionales
que alertan finalmente sobre actividades vinculadas con el terrorismo internacional. Desde esta perspectiva, sin duda que los vínculos que hay del actual gobierno con la Agencia Nacional de Inteligencia y por supuesto con el Partido Comunista de Chile no son nada de alentadores. Esto implica que se está configurando el escenario para sostener finalmente un eventual fraude en el plebiscito de salida. ¿Y por qué digo eventualmente un fraude? Porque claramente el objetivo último de este largo proceso revolucionario que partió en octubre del 2019 busca necesariamente la instalación de una nueva constitución para otorgar el poder necesario a las fuerzas políticas que están interesadas precisamente en este nuevo régimen, que no es nada de lo que se ha ofrecido. La discursividad de igualdad de derechos, de vivienda digna y cuánta cosa que se ha ofrecido, bueno, todo eso ha sido falacia, ha sido palabras solamente que suenan muy bien, pero que en la práctica finalmente no tienen ningún impacto real en las sociedades. El caso más práctico que tenemos es Venezuela. O sea, vean lo que está pasando en Venezuela, vean lo que pasó. En Venezuela fue exactamente lo mismo. Se prometió una asamblea constituyente, se prometió una nueva constitución. Fue tan maravillosa la nueva constitución de Venezuela que gran parte de los venezolanos comenzó a emigrar de Venezuela porque nada de lo que les prometieron se cumplió. Y es más, recuerden ustedes cómo estaba la inflación en Venezuela, sobrepasando los 2000% de inflación, donde la moneda estaba absolutamente devaluada. Hoy en día en Chile tenemos un peso que se está devaluando, y eso ¿dónde lo vemos? Lo vemos precisamente en la compra de dólares. Ven que el dólar cada día está subiendo más. Parisi, el candidato Parisi, ya lo hizo ver hace un tiempo atrás desde el punto de vista económico. Axel Kaiser lo ha hecho ver innumerables veces. Gente que sabe de economía, sabe de temas que en lo personal poco conozco, evidentemente, pero sí hay claras luces que se nos han dado a través de especialistas y de gente vinculada al mundo de la economía que advirtieron lo que iba a pasar en Chile. La única solución que queda en este minuto es que Chile termine por rechazar la nueva constitución, aun cuando está precisamente en veremos la posibilidad de que se ejecute un fraude. ¿Qué es lo que podemos hacer para ir minimizando esa posibilidad de fraude? Bueno, exijamos que se entinte el dedo pulgar. Recuerden ustedes, la gente más de edad que ha participado en más votaciones, recuerden ustedes cuando uno iba a votar, sobre todo en la época más joven, ¿cierto? Íbamos a votar y nos entintaban el dedo porque había que colocar el dedo pulgar en el libro donde uno firmaba. Y esa tinta era indeleble. Era una tinta que duraba prácticamente 24, 48 horas y todos andaban con el dedo tintado en verde, azul en otros casos. Pero costaba mucho sacarse. Bueno, ese es un mecanismo absolutamente válido y muy bueno para evitar las dobles votaciones que en realidad sí se ha dado, aun cuando no se ha hecho masivo en las redes sociales, pero sí se da. ¿Y cómo se da? ¿Cuál es el modo operandi? Es que los distintos vocales de mesas que normalmente son elegidos por el CERVEL, elegidos se supone de manera aleatoria, pero ese aleatorio la verdad es un tanto cuestionable, porque curiosamente se da que en las mesas donde hay un presidente, un secretario, ¿cierto?, un comisionado, todos
de alguna manera comparten el mismo pensamiento político. Entonces, en aquellos lugares de votación donde los vocales comparten un mismo pensamiento ideológico, de pensamiento político, y que obviamente están interesados también en un solo candidato, o en un interés político, evidentemente el modus operandi es que se comienzan a votar una y otras veces los mismos vocales, se van pasando de una mesa a otra con la anuencia de otros, y después se rellena el libro solamente con personas que no fueron a votar. Se rellena y se hace una suplantación finalmente de identidad. Todo esto yo lo cuento por personas que de alguna manera que han participado en votaciones anteriores, lo han presenciado, pero es lo que me han transmitido personas que han estado de vocales. Entonces, lo más trascendental que necesitamos hoy en día es precisamente impedir que esta nueva constitución termine siendo el instrumento final de la nueva élite en Chile, que nos llevará claramente a un régimen totalitario. Detrás de esto, evidentemente está el Partido Comunista, que desde mi perspectiva es el principal enemigo interno que tiene Chile. Esto no es al azar, esto es un proceso que se viene dando hace muchos años, de la mano obviamente con el Foro de Sao Paulo, que ha establecido los lineamientos a nivel latinoamericano. Observen ustedes cómo se han ido copando ya los distintos países con gobiernos que son de izquierda, algunos más duras, alguna izquierda más dura, otros más radicales, otros no. Ahora le está tocando a Ecuador, se le está levantando la gente en Ecuador para hacer un proceso también muy similar a lo que se hizo en Chile, a lo que se hizo en Colombia. Y por lo tanto, todo es de manual, vinculado, guiado por el famoso Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla detrás, etc. Aquí hay muchos políticos detrás, y Chile no puede permitir que su economía, una economía que ya lo dijo Gabriel Boric en una declaración, de que durante los últimos 30 años Chile ha tenido tremendos avances. Claro, y eso ha despertado una gran contradicción, porque no fue precisamente lo que él y su bancada política prometieron a Chile, porque demonizaron los últimos 30 años, dijeron que este era un país malo, que Chile en los últimos 30 años se había incrementado la desigualdad y no sé qué cosas. Bueno, todo eso es falso de falsedad absoluta. Chile ha sido uno de los países que hasta octubre del 2019 había crecido enormemente en Latinoamérica, que bajo los lineamientos del Foro de Sao Paulo había que destruir su economía porque era uno de los países que se estaba escapando para las pretensiones finalmente del Foro de Sao Paulo. ¿Quiénes fueron los articuladores de este Foro de Sao Paulo y de llevar adelante este proceso revolucionario? El Partido Comunista de Chile. Y en el Partido Comunista de Chile ustedes van a encontrar a aquellos que ya están descolgados de los grupos subversivos y los grupos anarquistas, que finalmente también están desarrollando un trabajo de base, un trabajo táctico que está destruyendo finalmente todo lo que se está haciendo. Por ello es importante todo esto que está pasando. Observen la delincuencia como está. A los políticos de izquierda, sobre todo a aquellos que están en la bancada del gobierno, en el oficialismo, el Partido Comunista, a todos les conviene que haya delincuencia. Lo que pasa es que se les escapó de las manos, se les fue de control. Ellos utilizaron el tema de la delincuencia para generar inseguridad en la población. Entonces, cuando se genera esta inseguridad a niveles ya de los que estamos viendo hoy en día en Chile, ellos vienen después con soluciones como la que acaban de plantear con el plan de seguridad pública, y que no es, si ustedes analizan cada una de las propuestas, oye, esas cosas ya se han hecho hasta antes,
mucho antes del gobierno de Boric. Y lo que pasa es que no hay realmente una intención real de querer terminar con la delincuencia y el crimen organizado porque les sirve a sus propósitos. Recuerden todas las leyes que se votaron años anteriores respecto de lo que eran los delitos portonazo, los delitos de robo de madera, por ejemplo en el sur, el tema de las barricadas, el tema de mayor combate contra el crimen organizado y el narcotráfico, todas esas leyes en las que muchos de la bancada comunista e incluso de Gabriel Boric, el mismo presidente Boric, votaron en contra. Ellos votaron en contra de esos proyectos que buscaban mayor seguridad en nuestro país hace un par de años. Y hoy en día nuestra situación actual de delincuencia se debe precisamente a esa inacción. ¿Por qué? Porque a los políticos, sobre todo a las bancadas de izquierda, lo que más les interesa es que haya inseguridad. ¿Y por qué? Porque con eso ellos pueden vender seguridad, pueden vender propuestas, programas y cosas que se repiten años a año. Es lo mismo. El problema está en que hoy en día en Chile el nivel de delincuencia se les ha escapado por las manos porque ingresó finalmente el crimen organizado a Chile, de bandas y organizaciones criminales que operan a otro nivel en otros países. Entonces, la cosa es bien sencilla. Los chilenos deben darse cuenta, deben entender que lo que estamos viviendo en Chile no es más que falacias. El nivel de delincuencia que estamos teniendo hoy en día en Chile se combate con medidas reales, efectivas. En un video anterior yo mencionaba de que se necesitan más cárceles. Y es cierto, para poder hacer un control, para poder distribuir mejor a la población penal, tienes que construir más cárceles, porque tienes que generar más arrestos, más detenciones, tienes que aplicar la ley. Las cosas funcionan adecuadamente, por ejemplo, acá, en Estados Unidos. ¿Por qué funcionan las cosas? ¿Por qué? Porque acá, por ejemplo, tú puedes transitar por las calles tranquilamente, sin tener el miedo o esa inseguridad que se siente en Chile. Porque acá la ley se aplica. Acá la policía tiene facultades y se aplica la ley. Acá la gente va presa y va detenida y se le establecen años de prisión. Y acá se cumple la ley. Lo que no está pasando en Chile. En Chile se está produciendo una especie de puerta giratoria precisamente porque no se están aplicando las medidas que corresponden, porque hay cierto garantismo exacerbado, a mi modo de ver, un garantismo exacerbado respecto de los derechos de los detenidos, de los delincuentes finalmente, y eso ha hecho justamente que ese libertinaje de los delincuentes sea aprovechado para que hoy se cometa esta gran cantidad de delitos que se están produciendo en Chile. Todo está de la mano, todo está de cierta manera vinculado. Desde ya aprovecho para mandarles un saludo. No olviden compartir este video si les ha gustado y por favor repliquen este mensaje. Si gustan el video lo bajan, lo cortan, lo replican. Es importante que la gente comience a saber que los están engañando, ya, de verdad. Si usted es de izquierda, pero ama Chile, usted es de izquierda y ama Chile, usted es de izquierda y a lo mejor quiere resguardar su propiedad, usted es de izquierda y a lo mejor quiere seguir teniendo trabajo, seguir prosperando. Bueno, si ese es el caso, déjeme decirle que primero usted concuerda con un modelo que quizás no es el que quisieran tener todos los de izquierda, porque ese modelo ideal no se encuentra en los modelos socialistas ni comunistas, es ese famoso modelo capitalista o ese modelo que han demonizado como neoliberal. Ese es el modelo del éxito, es el modelo de la prosperidad. Si les ha gustado este video, agradeceré que lo puedan compartir, denle like, compártanlo con más personas. Soy Raúl Muñoz, consultor y asesor en seguridad estratégica corporativa y además perito forense. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.